Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 20 de julio de 2024 y tenemos noticias muy importantes. Tres, vamos a hablar el día de hoy. La primera es que Laura Zapata se lanza en contra Xochitl Gálvez de una manera muy fuerte. Al momento que también Alarraqui y todo su demás runfla de periodistas empiezan realmente a colapsarse en vivo. Vamos a hablar también de una reciente decisión. Jueces tomaron decisión que parece que son malas noticias para Morena, pero realmente hay que leer las letras pequeñitas. Las cosas podrían cambiar muy fuerte en contra del PRIAN. Y por cierto, hoy López Obrador revela un informe de Ayotzinapa y también dice muchos datos, por ejemplo, de García Luna, de Anabel Hernández y del ejército, algo muy fuerte el día de hoy. Y vamos a arrancar con Laura Zapata, ¿no? La más colaboradora estrella ahorita de Alarraqui. Ya como realmente nadie lo pela, solo les queda esa señora. Y Laura Zapata el día de ayer, vaya que sí se chaveta y se lanza en contra de Xochitl Gálvez. De una manera realmente muy fuerte, honestamente, para que vean qué tipo de amiguitas tenía. Vamos a escuchar. Un mal sabor de boca haber apoyado de alguna manera y tan fuerte y tan contundente a Xochitl, porque sentí que aventó la batuta, que la soltó. Yo de repente, fíjate, es la primera vez que lo digo, lo voy a decir aquí en Detona con mucho cariño para ti, Plácido, pero yo pensé que le había surgido esa niña de ese pueblito, esa niña indígena, esa niña que de alguna manera por algo, no me preguntes por qué, pues a lo mejor se sintió mucho menos cuando era niña, ¿no? Y este fue su motivo y este fue su motor para luchar. Pero pensé, pues le ha de haber surgido esa niña que no servía, que no valía, que no merecía, ¿no? Y entonces, pues no peleó y ya cuando quiso pelear, pues yo considero que ya fue demasiado tarde y los mexicanos, yo me sentí colgada de la brocha, o sea, me quedé colgada con este ímpetu que teníamos todos, que si ella no hubiera salido a felicitar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces hubiera persistido y hubiera dicho, bueno, mañana nos vemos en el Zócalo o mañana nos vemos en las plazas que llenamos y todo México hubiera salido porque las personas que salimos a llenar las plazas estábamos ciertísimas y seguras de que íbamos a ganar. A la mecha, ¿no? O sea, que no salió la niña indígena finalmente para llenar las plazas, que todos estaban esperando la convocatoria de Xochitl Gálvez. Y bueno, no solo eso, Alarraqui también en su propio programa finalmente señala como ya el PAN y el PRI, después de defender al INE con todo, ahora hay que amenazarlos. Incluso sería algo interesante, dicen que no deberían de tomar protesta. Ojalá, estaría padrísimo. Finalmente que le dejen ya a Morena todo. La verdad es que en estas cosas medio extrañas que de repente se escucha ahí, vamos a ver. Hay una falta de representación de un 20% de los votos que estuvieron en las urnas. Pero Marco, a ver, políticamente hablando, Sí. no es muy buena idea, que a mí se me hace genial la idea, que los tres partidos de la oposición digan, si la sobrerepresentación va a ser del 74%, nosotros no nos vamos a presentar, estamos aceptando que ya vivimos en una dictadura. Ojo, señores del Tribunal Electoral, ojo, no nos vamos a presentar porque esa sobrerepresentación del 74% no es legal y no es democrática. No puede ser una buena amenaza, porque además hablo en serio. ¿Para qué te presentas en una Cámara de Diputados que hay 74%? Vas a gritar como Lili Telles y te van a rechiflar como en un partido de fútbol, no, ni te van a fumar, no nos van a fumar para nada. No, y además, sea, ¿a qué se presentan? No vale la pena, hablo en serio. Sí. Alito, Marco, Jesús, júntense y amenacen al tribunal y amenacen al INE. No se presentarán a una pinche
reunión en la Cámara de Diputados y hay sobre representación del 74%. Vamos a ver qué reacción hay. Porque yo te lo juro, siendo diputado, a ver, cambio, tú diputada, que has sido diputada además, ¿te presentarías? Dime la verdad. No, con 74, te pregunto en serio, ¿te presentarías de ti? Vamos, lo que tú dices es correcto. Claro que se presentaría, porque si más importante para la oposición, para los prianistas, es la dieta. Ay, a la verdad es que te ves total, absolutamente ingenuo. La verdad es que sería padrísimo, sería algo fenomenal. Que no llegaran los diputados prianistas, no se presenten, no tomen protesta, lleven a sus suplentes o incluso abandonen. Y bueno, Morena se quede. Y es totalmente democrático, de una otra manera. Pero el amor a la dieta no lo va a permitir. O sea, que tengan claro que efectivamente tiene razón Alarraqui. Con 74% gobernando Morena en la Cámara de Diputados, van a controlar todas las comisiones, las importantes, todas las mayorías, todos los órganos administrativos, todo, de todo, de todo. Pero también que quede claro que no es por una cuestión de una dictadura, sino que al final, pues fue los votos. Más de 30 millones de votos, 36 millones de votos sacó Claudia Sheinbaum, más de 30 puntos de ventaja. O sea, no hay más. De 300 distritos de mayoría, Morena ganó 280, creo, 270 distritos de mayoría. De 32 elecciones al Senado, Morena ganó 30 elecciones al Senado. O sea, al final fue la decisión de la mayoría. Es que las minorías tienen derechos, sí, tienen derechos, pero no tienen representación. Son minoría, ¿no? Está en la definición. Es que la mayoría, dice la minoría, no sé, es que hoy sea López Dóriga, es que la minoría, pues si la mayoría son muchos, pero no son los más inteligentes. Pues no, podremos ser los más idiotas, burros, chintos, nacos, pero eso no importa. En la democracia, demos mayoría, gracia a pueblos, gobierno de las mayorías. ¿No les gusta? Hay otros países, váyanse a China, a Estados Unidos, váyanse a donde sean, pero aquí en México así es, y en general así son las democracias. Bueno, otro tema, el día de hoy sesionó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un revés para Morena y para Katy Monreal y para Ricardo Monreal, porque rechazó el recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, que en este drama que ya vienen entre Katy Monreal y Alessandra Rojo de la Vega, en donde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó el recuento total de la elección, en la Sala Regional dice que no, y bueno, ahora pues no, o sea, en un recuento parcial. Lo curioso es que la propia Alessandra Rojo de la Vega, sin embargo, dio detalles. Es interesante porque el diablo está en los detalles. Vamos a escuchar. ¿Qué creen? Le volvimos a ganar al Monrealato por quinta vez. Hace unos minutos la Sala Regional del Tribunal Electoral resolvió la impugnación que presentamos por este recuento ilegal que ordenó el Tribunal Local a las elecciones que ganamos aquí en Cuauhtémoc para alcaldesa. Pero ¿cuáles son las buenas y las malas noticias y qué sigue para este proceso interminable, esta lucha que no acaba? Bueno, la primera y la más importante. Ya no acaba, falta la Sala Superior, esa es la realidad. Se les niegan sus mañas y caprichos, mismos que habían logrado por su influyentismo. Porque la Sala Regional, por segunda vez, le dice no a un recuento total, porque no tenían razones ni argumentos legales. Nos dieron la razón. Aquí ganaron las personas y respetaron su decisión y lo que expresaron ese día con votos. 2, aunque querían meter las manos en las 862 casillas, resuelven que nada más pueden recontar para su certeza y su paz 73 casillas. Vamos a quedarnos con eso. Al final dice, y ese es el dato interesante, o sea, lo que Morena estaba buscando era recontar todo, voto por voto de todas las casillas, 862, y solo son 73. Pero bueno, vámonos por partes. La es que en la elección de la Cuauhtémoc, el día de los cómputos distritales, se recontaron varias casillas. De 862 se recontaron como 60%, ¿no? Más o menos como 500 casillas. Morena quería abrir y seguir abriendo las otras, pero ya es donde el Instituto Electoral no lo quiso hacer, ni tampoco Alessandra Rojo de la Vega, y lo que estaba peleando Morena, más que todo el reconteo total, era recontar nada más las casillas que no habían recontado.
Ahora, lo interesante es que habla de 72 casillas que sí se van a recontar porque hubo ahí irregularidades. Y aquí es los detalles. Fíjese que, o sea, ahí hubo irregularidades. Y fíjese que en la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ahí está interesante lo que dice. Por ejemplo, ¿cuáles son las irregularidades de esas casillas? Dice que existen actas ilegibles, es la primera. Que se presentaron diferencias entre el PREP y el acta de cómputo, esa es la segunda. Que se dio un mayor número de votos nulos, que se dio un número de votos nulos mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar en varias casillas, esa es la tercera, y que existieron resultados discordantes y atípicos a nivel distrital contra la elección de otros cargos públicos. O sea que sacó muchos votos Morena para diputación local y acabó perdiendo, ¿no? Con el PRIAN, la alcaldía Cuauhtémoc. Lo interesante, o sea, estas son las seguridades y esto sí se va a contar. Morena quería recontar todo, pero bueno, sabían que no le iban a dar. La verdad es que su objetivo era nada más recontar estas 400 que hacían falta, van a ser 70, pero lo interesante es lo que dice aquí el Tribunal Electoral. De acreditarse las irregularidades en las casillas en donde se alegan estas 73, pudiera haber un cambio de ganador. Ojo, aquí está. Esto es clave y fundamental. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fueron como 15,000 o 10,000 votos. Entonces, lo que va a buscar Morena probablemente es que, bueno, o no consiga los votos ahí o se anulen las casillas, porque supongo que también Morena está alegando que en esas casillas, obviamente, está ganando más Alexandra Rojo de la Vega, porque pues yo no voy a anular una casilla en donde yo gané. Entonces, allí es donde está la estrategia ahorita legal. Y además falta la sala superior. Y en la sala superior, la verdad es que Morena tiene una palanca, una mejor palanca que la que tiene el Tribunal Electoral en la sala regional, porque en la sala superior, bueno, pues fue a través de la acción de Morena, y ahí está finalmente metido Ricardo Monreal, que lograron el control, los Felipe Fuente, Felipe Barrera y Mónica Soto, y no nombraron incluso a magistrados electorales. Monreal los pudo haber nombrado y no tendrían el control ahorita, pero fue decisión de Monreal como senador no hacer. Entonces esto es interesante, aunque está todos los detalles. Yo no cantaría todavía la victoria, honestamente. Bueno, en otro tema, el día de hoy aparece un informe, fíjense, bien interesante, un informe del presidente, firmado por el presidente López Obrador, a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice, primer reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, aquí este es el informe. Y lo curioso, este es como que, bueno, la carta que le manda López Obrador a los padres y madres. Y aquí está el informe. Lo curioso es que lo publica La Jornada. Todo el reporte, el informe. Hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, donde López Obrador en este informe pretende exonerar al ejército de la acción de la desaparición. Que si bien sí dice hubo militares metidos, generales también, lo que quieran y manden, pero actuaron ellos de manera por su propio lado y no fue el ejército como tal que se metió. Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer algunas partes de este informe. Señalamiento al ejército sin pruebas me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos. En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado del poder oligárquico nacional y extranjero. ¿No? O sea, eso es interesante. Habla también de Emilio Álvarez y Casa, fíjense. Es pertinente subrayar la actitud hipócrita y reaccionaria de Emilio Álvarez y Casa, un gran farsante con disfraz de defensor de derechos humanos, un acérrimo adversario nuestro que siempre se ha opuesto a la transformación del país. Porque ese personaje, cuando estuvo trabajando en la OEA, pues fue parte pues, de la famosa verdad histórica. Es interesante también.
También, habla de la Fiscalía Especial de Ayotzinapa. Al decidirse, dice el presidente, que se procediera legalmente contra el procurador y otros implicados, contra Caram, se produjo una rebelión en la Fiscalía Especial que llevó a renunciar a su titular Omar Gómez Trejo, quien fue propuesto por esos integrantes del GIEI, los famosos argentinos, y también la OEA. Eso también es interesante, ¿no? También habla de otros personajes. Todo se centró en demandar reportes y folio que nunca se les ha negado, porque el general, secretario de la Defensa Nacional, tiene orden del presidente, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de entregar toda la información requerida. Incluso se propuso a los familiares de los jóvenes que buscaran especialistas en archivos para que pudieran revisar todo lo existente en cuarteles, zonas, regiones y en las oficinas de la Sedena. Y se han entregado 121,000 hojas a la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, mismos que también fueron enviados a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. También habla sobre famoso abogado, ¿se acuerdan? Vidulfo. No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes, algunos de ellos, se niegan a casi todos. Han llegado incluso a sostener que queremos proteger al ejército y que pretendemos crear otra verdad histórica. Y han recurrido a la violencia con propósitos propagandísticos, como sucedió el día 6 de marzo, que estalló en una de las puertas del Palacio Nacional, misma fecha en que el abogado Vidulfo Rosales amenazó con irrumpir en los actos de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena. ¿En qué basan su afirmación de que fue el ejército? Y hablan ahí de Anabel Hernández. Sostienen, al igual que la pseudoperiodista Anabel, el dicho de Ulises Bernabé García, un juez de Barandilla de Iguala. Ahora, también hablan de Estados Unidos, que ese es el problema también, están muy involucrados los gringos, ¿no? La Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos considera verídico el testimonio de Ulises Bernabé y el de la señora Anabel Hernández de que el ejército estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes. Dichas autoridades estadounidenses llegan a sostener textualmente lo siguiente: resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. También para culpar al ejército hay una serie de escuchas de la DEA en las que algunos miembros de Guerreros Unidos sostienen de manera no muy convincente que ellos le entregaban sobornos al coronel Rafael Hernández Nieto, encargado de la comandancia militar de Iguala, aun cuando la conversación telefónica se produjo en abril, 5 meses antes de lo de Ayotzinapa. Con esta prueba, de ser cierta, podría sostenerse la vinculación de la delincuencia con el mando militar, pero no la participación de esta institución en la infamia cometida contra los jóvenes. Inclusive podría acusarse de omisión de los militares que estaban enterrados de actos de violencia y corrupción en Iguala y, sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes, pero su participación directa en este crimen hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada. También hablan de Anabel Hernández, fíjense. Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de la información enterada de los hechos era la de, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos. En este caso, como en otros, hay una clara intención de afectar a instituciones de países independientes y mantener a las autoridades bajo sospecha para poder ejercer a sus anchas en territorios ajenos la política de gobiernos hegemónicos e intervencionistas, como ha sido casi siempre en la historia. Habla también del famoso Tim Golden, ¿no? Otra vez de la DEA, otra es de Anabel Hernández. 15 días antes de la elección presidencial del 2 de junio, Anabel Hernández, quien había participado desde el inicio en esa campaña difamatoria, esta es la del narcopresidente, publicó un libro titulado La historia secreta AMLO y el cartel de Sinaloa. Se trata de un panfleto carente de pruebas y a todas luces difamatorio, cuyo propósito principal era dañar mi reputación. Habla también de Genaro García Luna. Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al CISEN desde el inicio del gobierno de Salinas y que llegó a ser subdirector operativo de esa misteriosa institución. En el desempeño de ese cargo viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje, acusado de haber sido el segundo tirador de asesinato el día 23 de marzo de Luis Donaldo Colosio, candidato al PRI sobre la presidencia. Ojo, es interesante, ¿no? Que también meta a Genaro García Luna. Ahora, con todo lo que sabe García Luna, se puede decir que este aumento en la criminalidad no solo se explica por la consigna del mátalos en caliente, sino también porque se buscó el predominio de una banda que recibía protección del gobierno al mismo tiempo que se actuaba para destruir a otras. Hay quienes dicen que esa era la supuesta estrategia
para apaciguar al país. Y bueno, ahí en general, ¿no? En otras palabras, lo que el presidente insiste mucho en todo esto es que si bien el ejército pudo ser utilizado después de los crímenes para encubrir, no se le puede echar la culpa de que fueron los responsables, autores intelectuales o materiales de la desaparición de los normalistas. Eso fue una acción, pues, paralela del cártel Guerreros Unidos con este presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Eso es lo que está diciendo, por lo que entiendo es. Pero también, obviamente, el presidente va exhibiendo todo lo que te han dicho en las mañaneras, ¿no? Todo lo que ha dicho en las mañaneras. La participación de la OEA, de la DEA, de Anabel Hernández, de Emilio Álvarez y Casa, de los abogados, y que bueno, realmente siempre han intentado con todo entorpecer la investigación, pero que al final le quieren echar la culpa al ejército, pero por una cuestión muy perversa y mezquina para dañar la institución en lugar de buscar a los verdaderos responsables. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.